Gente preciosa, muchísimas gracias por la bendición de saber que contamos con ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestra transmisión virtual de este domingo. Valoro mucho su tiempo, valoro mucho el esfuerzo que hacen para acompañarnos. De todo corazón, muchísimas gracias. Llego hasta ustedes con gran gozo, con alegría y con el mejor de los deseos de poder colaborar con lo que Dios se ha propuesto hacer en cada una y cada uno de ustedes, en su matrimonio y en su hermosa familia. Le agradezco a los chicos de TS Teens que me han estado ayudando ahora y que el día de hoy aparecieron por ahí en pantalla. Me imagino a papá y mamá contentos de ver a sus hijos ahí participando. Qué bueno que somos familia y que Trasciende es una familia espiritual. Gracias, chicas y chicos, por su participación en esta transmisión. Familia, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que han surgido en mí al estar estudiando en estos días las Escrituras. Me ha llamado la atención una expresión utilizada frecuentemente tanto por el apóstol Pablo como por el apóstol Juan en sus escritos. Tal vez ustedes hayan notado al leer los escritos de estos dos autores bíblicos que utilizan con frecuencia la expresión sabemos. Hace poco estaba escuchando al doctor Lucas Márquez decir en una enseñanza que a estos dos autores les fueron revelados dos aspectos importantes. Al apóstol Pablo le fue revelado el misterio de la iglesia. Perdón. Y al apóstol Juan le fue revelado el misterio del mundo. Repito, al apóstol Pablo Dios le reveló el misterio de la iglesia y al apóstol Juan Dios le reveló el misterio del mundo. Por eso es que Pablo en sus escritos da a conocer el misterio de la iglesia, del trato de Dios con la iglesia. Y el apóstol Juan en sus escritos da a conocer el misterio del mundo que fue revelado a través de él para que la iglesia lo pudiera entender. Me resultó muy interesante ese conocimiento y eso me movilizó a observarlos un poquito desde esta óptica, con esta perspectiva. Y me di cuenta de que ambos autores utilizaron con frecuencia en las cartas que escribieron el término, la palabra o la expresión sabemos. En varios de mis mensajes anteriores he mencionado que hay dos elementos que impiden la manifestación de la plenitud de Cristo en la iglesia. Estos dos elementos son la ignorancia y el engaño. Ahí donde la ignorancia sea tolerada o donde el engaño no sea descubierto, ahí se impide la manifestación de la plenitud de Cristo en la vida de la iglesia. Me he referido a esto porque creo que estos dos elementos pueden llegar a impedir que la vida de Cristo se manifieste en una forma plena en la vida de los que integramos la iglesia. Bueno, la clave para que esos dos factores no impidan que Cristo se exprese en plenitud por medio de su iglesia es que evitemos la ignorancia y es que evitemos el engaño. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, la única manera de hacerlo es que lleguemos a conocer lo que Dios ha hecho, lo que se nos ha concedido y lo que debemos hacer nosotros en virtud de lo que se ha hecho y de lo que se nos ha dado en Cristo. Así que el antídoto contra la ignorancia y contra el engaño es el conocimiento. En la medida que conocemos lo que Dios por medio de Cristo ha hecho y en la medida que vamos comprendiendo lo que Dios por medio de Cristo nos ha entregado, es que vamos a ir comprendiendo qué es lo que nosotros como hijos de Dios, habiendo recibido la vida de Cristo, ahora debemos hacer para dar a conocer el propósito eterno que el Padre cumplió por medio de Cristo Jesús. Entonces, creo que los creyentes necesitamos saber, nosotros necesitamos conocer. Y por eso me llamó la atención que tanto Pablo como Juan
usan la expresión sabemos. Ahora, algo que debemos también reflexionar es que estos dos autores a los que estoy haciendo referencia, autores bíblicos, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, en sus escritos daban por sentado que los receptores originales de sus cartas ya sabían ciertas cosas. Esto me lleva a pensar que si los creyentes a los que esos escritos fueron dirigidos originalmente ya sabían ciertas cosas que los mismos apóstoles les habían enseñado, eso quiere decir, familia, que nosotros, casi 21 siglos después, obviamente, deberíamos de saber las cosas a las que los autores se referían. Sabemos. En un momento más les voy a leer algunos versículos donde tanto Pablo como Juan utilizaron la expresión sabemos. Pero esta expresión sabemos proviene de una expresión griega. En su raíz etimológica es la palabra eido. Y latina con acento, D de dedo y O. Eido. Y como tiene acento en la I, sonaría como si yo he ido, pero esa es la expresión, he ido. Y resulta que he ido es un verbo primario usado solo en ciertos tiempos pasados. Es como algo que ya sucedió, ¿sí? Es el equivalente a ver. Fíjense qué interesante. He ido, sabemos, es el equivalente a ver o haber visto algo. Y por implicación significa literalmente conocer algo, saber algo, percibir algo, reconocerlo, saberlo, verlo, comprenderlo, algo que ya es conocido, entender, no ignorar, informar o mirar. Todas estas expresiones, todos estos verbos, todas estas palabras están contenidos en el término he ido. Cuando se utilizaba este término, en realidad se refiere a algo que ya no ignoramos debido a algo que hemos aprendido y en consecuencia es algo que podemos ver, comprender, conocer o saber. Entonces es algo que evita tanto la ignorancia como el engaño. Lo que sabemos, he ido, ¿sí? Es algo que ya no ignoramos debido a lo que hemos aprendido y en consecuencia podemos verlo, podemos comprenderlo, podemos conocerlo o podemos verlo, saberlo, ¿de acuerdo? Entonces me llamó mucho la atención esto y dije, a ver, ¿cuántas veces el apóstol Pablo utilizó el término he ido? Y me voy a permitir leerles los sabemos de Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 2, leemos, mas sabemos, ahí está, he ido, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 3:19, pero sabemos, ahí está, he ido, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Interesante. Uno más, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, he ido, ahí está, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Segunda de Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos, he ido, sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Segunda de Corintios 5:1,
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Todas estas ocasiones el apóstol Pablo utilizó el término eido, ¿sí? Sabemos. Todos estos versículos hablan acerca de este término que les digo que me llamó la atención y es lo que quiero compartirles el día de hoy. Bueno, pero el apóstol Juan también utilizó el mismo término. Ahora, por favor, escuchen, lean junto conmigo los sabemos de Juan. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué preciosas expresiones bíblicas, y todas ellas contienen el término griego eido. Sabemos. Entonces, quiero insistir en la idea que transmití hace unos instantes. Si tanto Pablo como Juan, en sus escritos para las iglesias de aquel primer siglo del cristianismo, les expresan esto, y ya les expliqué que eido quiere decir algo que ya no ignoramos debido a algo que hemos aprendido y que en consecuencia ahora ya lo podemos ver, lo podemos comprender, lo podemos conocer o lo sabemos. ¿De acuerdo? Y entonces, insisto en esto, los creyentes de aquellos primeros años, de aquel primer siglo, de la fe de los hijos de Dios en la tierra, sabían esas cosas. Pablo y Juan dan por sentado que aquellos creyentes ya sabían ciertas cosas. Entonces, quiero reflexionar un poquito, porque pienso que si aquellos creyentes sabían esas cosas, nosotros no debemos permitir ignorarlas o a estar engañados en cuanto a ellas. Y quiero extraer, por supuesto, no voy a reflexionar en todas las citas bíblicas, pero quiero extraer un par de declaraciones del apóstol Pablo en cuanto a este término, que nos permitan aprender algo y agregarlo a lo que de Cristo vamos sabiendo y lo que tocante a la vida que ha sido impartida a nosotros necesitamos conocer. ¿De acuerdo? Entonces ahora les pido me acompañen a orar y le pidamos juntos al Señor que nos hable a través de lo que a continuación reflexionaremos. Amoroso Padre Celestial, gracias por la bendición de estar reunidos virtualmente un domingo más, Señor precioso, que estamos ausentes en el cuerpo, pero no obstante en el espíritu estamos unidos y estamos gozándonos al ver cómo tú estás bendiciendo a tu iglesia y cómo tus hijas y tus hijos entendidos están creciendo en esta temporada en medio de esta contingencia. Padre, oramos en el poderoso nombre de Cristo para pedirte que nos edifiques con este entendimiento, para que nosotros en nuestra época también podamos decir: sabemos estas cosas, no las ignoramos y no permitiremos nunca que el engaño nos lleve en otro rumbo, porque sabemos
lo que tú nos revelas por medio de tu Hijo amado y la palabra viva que es el mismo. Gracias, y en tus manos encomendamos este tiempo de entendimiento de la Escritura. Amén y amén y amén. Bien, el apóstol Pablo menciona varios sabemos. De esos sabemos, quiero extraer algunos que me parece que son muy valiosos. Por ejemplo, el de Romanos 8:28. Ustedes lo conocen el versículo, pero analicen bien la expresión con la intención que yo estoy tratando de mencionarlo. Y sabemos, o voy a cambiarlo un poquito, y se supone que sabemos, o deberíamos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya hemos mencionado infinidad de ocasiones que este versículo es muy valioso porque nos habla, no dice que a todo mundo todas las cosas les van a ayudar para bien. No, aquí hay dos prerequisitos que son imprescindibles cumplir para que todas las cosas nos ayuden a bien. La primera es amar a Dios. Y sabemos, ¿qué sabemos, apóstol Pablo? Que los que aman a Dios, los que han demostrado su amor por Dios. ¿Cómo han demostrado su amor por Dios? Primero, porque se han acercado a Él. Segundo, porque han entendido el regalo de vida que les ha dado por medio de su Hijo amado. La Escritura nos enseña diciendo, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el título, el derecho de convertirse en hijos de Dios. Así que los que aman a Dios son los que han dado este paso, o estos pasos. El primero, el acercarse, el interesarse para ver lo que Dios ha hecho. Y segundo, han recibido y creen en el Hijo de Dios, que es la provisión dada por el Padre para que podamos reconciliarnos con Él. Sabemos que a los que aman a Dios, y aquí quiero hacer hincapié para que ni la ignorancia ni el engaño tomen lugar en este sentido. Sabemos que los que aman a Dios, insisto, son los que procuran enterarse de lo que Dios ha hecho, procuran recibir lo que Dios les ofrece y procuran vivir de acuerdo a esa vida que les es impartida. Sabemos que los que aman a Dios, a esos todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa certeza? ¿Por qué el apóstol puede decir esto es algo que sabemos o que debemos saber? Dice, porque esas personas que aman a Dios se han alineado al propósito eterno, a los que conforme a su propósito son llamados. Aman a Dios y su vida la tienen alineada al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, si tan solo avanzamos al versículo 29, me refiero a ir a Romanos 8, 29, déjenme ir aquí, Romanos 8, el verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, atención, aquí está el propósito eterno, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, el Hijo que era unigénito, dice, sea él primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito eterno? Aquí el apóstol Pablo lo expresa con claridad. El propósito eterno es que el Padre quería que hubiera más hijos como el unigénito, para que el unigénito dejara de ser el único y pasara a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quería el Padre? Traer muchos hijos a la gloria, que aquellos que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, fuéramos reconciliados con Él para poder tener comunión con Él, común unión con el Padre, y el carácter, la vida de Cristo
sea desarrollada en cada uno de nosotros. Entonces dice Pablo en sus escritos: y he ido, y sabemos que los que aman a Dios y están alineados al propósito eterno, todas las cosas les van a ayudar para bien. Atención, esto no quiere decir que no puedan suceder cosas malas o que no se puedan presentar adversidades, circunstancias difíciles en la vida. No, no, no. Él no está diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios no les pasa nada malo. No, lo que está diciendo es que les pueden pasar cosas negativas, les pueden suceder adversidades, se pueden presentar obstáculos en el camino, pero esa gente tiene la habilidad de interpretar que pase lo que pase, se saben amados por Dios y aman a Dios y están alineados al propósito eterno, de tal manera que saben que esa adversidad en algún modo tendrá un propósito formativo. Tal vez Dios quiere arrancar algo de nosotros que estorba, o tal vez quiere formar en nosotros algo y está encontrando el medio, la manera para formarlo en nosotros. ¿Qué quiere formar Dios? A Cristo en nosotros, para que fuesen hechos conformes a la imagen del primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera que esto es algo que debemos saber, y sabemos y he ido que los que aman a Dios y están alineados al propósito eterno no le atribuyen al Padre nunca algún despropósito. Nunca tienen quejas contra el Padre, porque saben que el Padre los ama y que el Padre lo que quiere es bendecir la vida de sus hijos. Entonces quiero compartir este sabemos que el apóstol Pablo menciona, y quiero hablar de otro sabemos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice el apóstol: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, está hablando del cuerpo en el que vivimos en esta tierra. El cuerpo en el que vivimos es comparado aquí con una morada terrestre o con un tabernáculo, es decir, es una habitación temporal o pasajera. ¿Y qué dice el apóstol? Dice que sabemos, o permítame explicarlo como lo he dicho, deberíamos de saber que si nuestro cuerpo, esta morada terrestre, este tabernáculo, se desgasta, se deshace, la maravilla que Dios ha hecho en nosotros es que a nivel espiritual ya nos ha provisto de la vida eterna, de la vida Zoé, porque escrito está, ¿sí?, que por cuanto somos hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones. Es decir, toda la obra de Dios ya fue realizada a nivel espiritual con el nuevo nacimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que no importa si la morada terrestre se pone canosita o nos abandonan algunos integrantes del equipo, o si llegan unas cosas o se van otras. No importa lo que pase con el cuerpo, los hijos de Dios sabemos que esta morada terrenal, este tabernáculo, se va desgastando, se va terminando, pero de Dios tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Me gusta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo, 2 de Corintios 5:1, dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. ¡Ah, qué maravilla! Se supone que esto nosotros, los hijos de Dios, lo sabemos. Y si lo sabemos, entonces no debe preocuparnos tanto esta pandemia, ni esta circunstancia debe llenarnos de temor, y que cada vez los contagios se oyen más cerca y gente que conocemos está yendo al hospital y está tranquilo. Este tabernáculo, esta carpa se va a desarmar, se va a terminar en algún momento, pero nosotros sabemos que tenemos ya provisto por Dios una casa que no está hecha de manos, que es eterna, que es celestial. Todo esto ya es parte de lo que nosotros
hemos recibido y lo sabemos. Ahora permítame manejarlo en forma de pregunta. ¿Y lo sabemos? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien porque han alineado su vida al propósito eterno. Y sabemos que no obstante que este tabernáculo, este cuerpo, se va deteriorando, Dios nos ha provisto una ya, porque nuestra vida ya sabemos que no está en el cuerpo. ¿Qué sucede cuando un ser humano muere? Que se desprende, la palabra muerte es separación, se desprende la vida espiritual de la vida material, y la vida material regresa al polvo, a la tierra de donde fue hecha, pero el espíritu vuelve a donde está sentado en los lugares celestiales con Cristo el Señor para cumplir con todo lo que el Padre nos ha dado para hacer, de tal manera que nuestra vida ya no es tan valiosa en términos de lo temporal, sino que nuestra vida es valiosa en términos de lo eterno. Cuando estamos orando y cuando la gente dice, por favor, oren por fulanito que está enfermo, yo siempre insisto y siempre le digo a la gente la importancia que tiene el entender que lo más importante para Dios es lo eterno y no lo temporal. Y cuando hablo de lo eterno, es que el Padre lo que quiere es que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandezca en la vida de aquellos que están pasando por alguna adversidad, por alguna enfermedad, para que ellos comprendan que no importa si el cuerpo, el tabernáculo exterior se deteriora, Dios ya nos ha provisto, aleluya, por medio de su Hijo amado, nuestro precioso Salvador, ya nos ha provisto de una casa que no fue hecha de manos, un cuerpo eterno hecho por nosotros, para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Qué bueno es saber estas cosas, ¿no les parece? ¿Verdad que es una buena noticia? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios por lo que sabemos o lo que se supone que debemos saber. Ahora permítanme ir con Juan, porque los sabemos de Juan son muy interesantes, muy interesantes, y creo que no me va a alcanzar el tiempo en este mensaje para mencionar todos los que me gustaría mencionar, así que quiero, así como hice con los sabemos de Pablo, ahora tomar dos de los sabemos de Juan para edificar nuestra vida. Miren, me gusta mucho el sabemos de primera de Juan 5:18. Miren lo que dice Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Permítanme leerles el mismo versículo, primera de Juan 5:18, en la Nueva Traducción Viviente, para que lo veamos con más claridad. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Aleluya, nada más lo leo y yo me gozo, me alegro, celebro la vida que Dios me ha dado en Cristo, porque ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hay algo que debemos saber. ¿Qué debemos saber? Que si yo he nacido de Dios, que si yo he experimentado el nuevo nacimiento, que si yo soy de esas personas que le recibieron y creen en su nombre, me han dado la facultad, la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y como hijo, dice la Escritura, dice Juan, que los hijos de Dios no practicamos el pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Y por qué? Ambas traducciones dicen: porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Cristo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Y me encanta este final, dice: el maligno no puede tocarlos. Aleluya. Sé que soy nacido de nuevo, sé que le pertenezco a Dios, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, soy propiedad de Él. Y qué bendición es saber estas dos cosas, bueno, más bien dicho estas tres cosas. Saber, número uno, que ya no soy esclavo del pecado. Saber, número dos,
que el Hijo de Dios me mantiene protegido. Y saber, número 3, que el maligno no me puede tocar cuando se le ocurra, cuando se le antoje. La única manera en que podría tocar a un hijo de Dios el maligno es que el Padre se lo permitiera. Y si mi Padre se lo permite, yo descanso porque sé que hay un propósito formativo detrás de eso. Pero qué bendición es saber qué. Saber que los hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, saber que los hijos de Dios somos guardados, protegidos por el hermoso Hijo de Dios que es nuestro Señor Jesucristo, y saber que el maligno no nos puede tocar, no nos puede, tal vez quiera, pero no puede. Somos propiedad de nuestro Padre Celestial por la obra gloriosa que Cristo ha impartido a nuestra vida a través del nuevo nacimiento, ¿sí? Y luego el 5:19, el siguiente versículo de Primera de Juan dice: sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero está bajo el maligno. Se conecta el 18 con el 19. En el 18 sabemos estas tres cosas, o debemos saber estas tres cosas, o no debemos ignorar estas tres cosas, o no debemos permitir ser engañados tocante a estas tres cosas. ¿Cuáles? Que ya no somos esclavos del pecado, que el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y que el maligno no nos puede tocar. Y luego dice en el verso siguiente: sabemos que somos de Dios. ¿No te produce paz leer esto? Sé que soy de Dios. Padre, yo soy tuyo, yo no soy mío. Yo no le pertenezco a nadie más, yo soy tuyo. Voluntariamente soy tuyo. Cedo los derechos de mi vida para ti. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, el cosmos, ¿sí? El sistema, no el planeta. El planeta de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿ok? El planeta como creación, como naturaleza, le pertenece a nuestro Padre Celestial. Pero el cosmos, el sistema perverso que se ha creado en contra de Dios, el sistema que ha creado el ser humano alejado, apartado, emancipado de Dios, ese sistema dice que está bajo el maligno. Pero ¡qué paz! Esto nos debe producir, ¿por qué? Por lo que leímos en el versículo anterior. El maligno no nos puede tocar aunque el mundo, el cosmos, esté bajo el maligno. ¿Y por qué tengo esta paz y esta alegría? Porque sabemos, he ido. Es algo que ya aprendí, es algo que ya conocí, es algo que puedo ver. Sé que la protección de Dios está sobre mi vida y ahora el maligno no me toca, aunque el mundo entero esté bajo el gobierno del maligno. Este versículo, 1 de Juan 5:19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero qué bendición, el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, pero nosotros ya no estamos controlados por el maligno porque somos hijos de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bendición, qué alegría. Y luego lo conectamos con el verso 20, el siguiente verso, 1 de Juan 5:20, donde aparece otro he ido. Otro sabemos, pero sabemos. ¿Qué sabemos, apóstol Juan? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, me emociono cuando leo esto, porque esto lo sabemos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sabemos que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Por qué estamos en el verdadero? Porque somos hijos de Dios. Aunque el mundo entero esté bajo el control del maligno, nosotros, el Hijo de Dios nos mantiene protegidos, el maligno no nos puede tocar y ya no practicamos el pecado. Pero en el verso 20 es cuando dice: y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente para que sea más claro. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Qué bendición es saber estas cosas, familia. Qué bendición es entender estas cosas, porque son los sabemos de Pablo que hablan del misterio del trato de Dios con la iglesia, y son los sabemos de Juan que hablan de la revelación que Juan recibió tocante al mundo, al cosmos, y que ya nosotros no formamos parte de él. Qué bendición es entender estas cosas, qué bendición es saberlas. ¿Qué te parece si decimos el día de hoy al Padre eterno: gracias, Padre, porque sabemos, porque he ido, porque es algo que ya no ignoro, gracias a que ha llegado un entendimiento maravilloso a mi vida? Gracias, Padre, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y que sabemos que todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero está bajo el maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Qué bueno que sabemos estas cosas. ¿Para qué? Para que la ignorancia no nos detenga y para que el engaño no nos trate de arrastrar hacia un punto que no es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Ves por qué la expresión he ido me llamó la atención y me pareció tan valiosa? Porque sabemos que todas estas cosas son reales, porque están escritas, porque Cristo, el Espíritu del Padre, nos lo ha revelado, nos lo ha impartido, y ahora esto forma parte de las convicciones que como hijos de Dios tenemos. Mi amada, mi amado, que no haya ignorancia acerca de estas cosas tan valiosas en nuestra vida, y que nadie nos engañe apartándonos de estas verdades. Que nadie nos engañe con cuentos, con fábulas, con historias interminables, con genealogías extrañas, porque esta es la verdad y la verdad nos ha libertado. Aleluya, gracias a Dios por las cosas que sabemos. Te invito a que sepas, te invito a que desarrolles convicciones, te invito a que demos gracias al Padre por las cosas que sabemos, porque el Espíritu de Dios nos las ha revelado. Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, muchísimas gracias por lo que tocante a la vida que nos has impartido, hoy sabemos. Mi amado Padre, sabemos, como lo escribió el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y sabemos que estamos alineados a tu propósito y a Él hemos sido llamados. Gracias, Padre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo físico, este tabernáculo se deshace, se desarma, tenemos de ti un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias, Padre maravilloso. Gracias porque sabemos que hemos nacido de Dios y ya no practicamos el pecado, y que aquel que fue engendrado por ti, Cristo precioso, nos resguarda y el maligno no nos toca. Y aunque sabemos que ahora somos
de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Aleluya. Gracias, Padre, porque estamos en tu Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias por lo que nos permites saber. Ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento, Padre glorioso, para que así tengamos una convicción, una firmeza en lo que hemos creído, y ni la ignorancia ni el engaño impidan el pleroma de Cristo en la iglesia. Gracias por dejarnos asomar y ver estas cosas. Las recibimos con gozo y alegría en el glorioso nombre de Cristo el Señor. Amén, amén y amén. You're a part of me in ways I can't explain, but here I go.